lo toman muy a la ligera algunas personas y hay que ver que tiene sus riesgos y también tiene sus consecuencias. Bien. Bien, para iniciar deshidratación hay que tener un concepto de lo que es el agua. Ya todos sabemos cuál es la nomenclatura de bioquímica, H2O. Una definición: el agua es indispensable para la vida porque ningún animal o vegetal puede sobrevivir sin ella. Vamos a empezar hablando de lo más básico a lo más complejo, ¿ok? Cualquier duda, consulta, pregunten nada más, no hay problema. Bien, el ser humano básicamente somos agua, un 70%, desde feto llegamos a tener el 100% agua, cuando nacemos de 80, a la edad de un adulto normal del 70%, y a la vejez vamos disminuyendo esa cantidad de agua. Bien, esto también va a ser primordial en estas situaciones que vamos a hablar de emergencia, porque la atención va a ser dependiendo de la edad del paciente. El agua corporal total dentro del cuerpo es de aproximadamente el 60%. Tenemos un líquido extracelular, un líquido intracelular. Dentro del líquido intracelular tenemos lo que es el pericárdico, el intraocular, el peritoneal, el sinovial y el líquido cefalorraquídeo. Dentro de estos tenemos lo que es el potasio, magnesio, fosfato, sulfato proteinato y bicarbonato. En el líquido extracelular, que es aproximadamente el 20%, tenemos, este se divide en intravascular, intersticial y transcelular, cada uno con su porcentaje. Y acá vamos a tener los valores de sodio, cloro y bicarbonato. ¿Por qué hablamos de esto? Porque estos valores y nos van a dar el ver cómo actuar nosotros y cómo valorar nosotros. Bien, tengamos en cuenta eso, lo que es el sodio, el cloro, el bicarbonato, el potasio. Bien. La composición del líquido intracelular y extracelular. Tenemos electrolitos. El sodio, en este caso, el electrolito, el líquido intersticial, tenemos un 14%, y el valor en el extracelular de 135 a 145 mil equivalentes. El potasio en el intra de 140 y en el extra de 4 a 5. El cloro en el intracelular de 4 y en el extracelular de 108. El bicarbonato de 10 en el intracelular y de 24 a 28 en el extracelular. Las proteínas de 4.000 equivalentes en el intra y en el extra de 1.2 a 0.2. Estos son los valores normales a tener en cuenta. Bien, estos nos van a decir cómo se va a empezar a manejar a un paciente que ingresa con deshidratación. Pregunta principal es, ¿qué es la deshidratación? Según la Organización Mundial de la Salud, define como el estado resultante de la pérdida excesiva del agua en el organismo. Bien. También se puede decir que es una pérdida riesgosa de fluido corporal producido por una enfermedad, sudoración o ingesta insuficiente de líquido. Bien, vamos. Ahora este es un tipo de deshidratación, se lo clasifica en tres tipos, y esto va a ser dependiente de la concentración de electrolitos en el cuerpo. Tengamos en cuenta que estos tres es lo que vamos a ver en el día de hoy, y yo voy a necesitar que más adelante participemos porque vamos a tener 3 casos a ver, ¿ok?
Tenemos una deshidratación isotónica, es una pérdida balanceada de agua más sodio. Una deshidratación hipotónica, una pérdida mayor de sales que agua. Y una deshidratación hipertónica es una pérdida mayor de agua que de sales. Bien, en una está el agua y el sodio, en otro salen perdiendo más sodio que agua, y en el otro, en la hipertónica, pierde más agua que sodio. A grandes rasgos, ¿ok? Se puede clasificar a la deshidratación en 3 grados. En grado 1, cuando hay una pérdida del 3 al 5% dentro de las 24 horas, claro está, donde vamos a ver una sed leve y una orina concentrada en el paciente. Una deshidratación moderada, grado 2, donde tenemos una pérdida de líquido del 6 al 10%, donde el paciente va a tener una sed significativa, oliguria, ojos hundidos, mucosas secas, debilidad, mareo, hipotensión ortostática menor a 20 milímetros de mercurio. Bien, ahora la pregunta es, ¿qué es hipotensión ortostática? ¿Quién me puede responder? Es un descenso súbito de la tensión arterial. Bien. ¿Qué ocurre cuando? De pie. ¿Cómo? Al ponernos de pie de forma brusca. Bien. Esta presión puede ser en el momento de que se levanta o en el momento de que se sienta. Y es un movimiento brusco. Bien. Continuemos. Grado 3, grave, donde hay una pérdida de líquido de más del 10%. Una deshidratación severa con una sed significativa, se observa taquicardia, bradicardia, extremidades frías, turgencia cutánea disminuida, hipotensión marcada y confusión. Bien, tengan en cuenta las diferencias, estos tres tipos de deshidratación, estos 3 grados de deshidratación, que ya después vamos a hablar bien y lo vamos a poder ver bien eso. Hay maneras de cómo se pierde el agua en el cuerpo por las funciones propias de nuestro organismo, o sea, ¿cómo serían esas pérdidas? Sensibles, ¿o no? Ya sea esta el sudor, ya sea esta la respiración y la orina. Son pérdidas sensibles que sí o sí la tenemos que perder nosotros y recuperarlo. Pero también perdemos agua por algunas alteraciones, ya sea esta por la diarrea, por los vómitos, por la diabetes, una micción frecuente y quemaduras. ¿Qué sería en este caso por diarrea? ¿Cuántas deposiciones líquidas tiene que tener dentro de las 24 horas para considerarlo diarrea? De 3 deposiciones. De 3 a 5 deposiciones por día. Bien. ¿La diabetes tendría que ver algo con la micción frecuente? Sí, es uno de los síntomas de la diabetes. Poliuria, polidipsia y polifagia. Bien. En tema de las quemaduras. Sí, también, porque se pierde agua por la También. Y herida. esto va a depender de qué, del grado de quemadura, ya sea grado tipo AB, grado 1, grado 2. Bien, y eso lo vamos a ver la semana que viene también. La semana que viene vamos a tratar ese tema de gran quemado y electrocutado. Bien, continuemos. Sintomatología. Estas son cosas que ya lo saben ustedes. Y bueno, lo vamos a ir repasando un poquito para luego plantearlo bien. Sintomatología, una sed leve o significativa en algunos casos, los ojos hundidos,
menor elasticidad de la piel, o también, ¿cómo lo conocemos nosotros? Urgencia. Turgencia, bien. Sequedad de boca u otras mucosas, los calambres y el dolor de cabeza. Bien, y otra sintomatología más grave que también ya habíamos hablado era la taquicardia, los mareos, la confusión mental y la menor producción de orina. Bien. Ahora, esta es la respuesta compensatoria ante una deshidratación. ¿Cómo el cuerpo se equilibra o cómo el cuerpo reacciona de acuerdo a cuando está empezando a sentir que le falta ese líquido? Bien. O también se le llama la osmorregularidad. ¿Escucharon hablar de eso? Compañeros. No. No, bien. La osmorregularidad. O sea que el cuerpo mismo va a empezar a reaccionar y a compensar esa deshidratación de una manera. Tenemos, el cuerpo está perdiendo ese sodio, está perdiendo ese líquido, pierde sodio, hay una hipertonicidad, y esto lo detecta el hipotálamo, ¿bien? Que hace que los osmorreceptores, en este caso el núcleo lateral, que es el centro de la sed, y el núcleo supraóptico, que maneja el ADH, hacen que aumente la reabsorción del agua dentro del cuerpo. ¿Bien? Esta reabsorción de agua y hace que se disminuya el líquido a través de la orina, o sea que el cuerpo mismo empieza a absorber el líquido que tiene adentro para que no le haga falta eso, y se va a hacer visible a través de la disminución de la orina. ¿Ok? Si en el caso de que sea abundante la falta de líquido, se activa otro sistema. ¿Se acuerdan ustedes qué sistema regula la presión arterial? Sistema urinario. Uno que más tiene un nombre El específico. sistema renina-angiotensina. Bien, el sistema renina-angiotensina. Justamente también en este caso trabaja esa parte, el sistema renina-angiotensina, produciendo, en este caso, trabajando en la parte de los riñones, es la renina, la angiotensina 1, trabajando en la parte de los pulmones, produce la angiotensina 2 y esto libera hormonas. Bien, la aldosterona que hace la vasoconstricción y así absorbe más sodio y líquido, sodio y agua, y la ADH absorbe agua por el túbulo colector. O sea, tratan de que el riñón empiece a trabajar desde la perfusión para absorber mayor cantidad de líquido. O sea que ya se está exigiendo la función renal. ¿Me hago entender o no? Sería lo más grave en este caso. Primero se disminuye la orina haciendo trabajar la parte del hipotálamo con los hormoreceptores. Luego llega, en este caso, trabajando el sistema renina-angiotensina, produciendo la angiotensina 1 y la angiotensina 2, donde trabajan la aldosterona, produciendo la vasoconstricción y la reabsorción del sodio y del líquido, de agua, y también por otra parte de la hormona AHD, que hace la absorción del agua por los túbulos colectores. O sea que el cuerpo se empieza a abastecer solo de sodio y agua. Bien, tengamos en cuenta esto, sodio y agua. ¿Por qué? Porque estos van a ser fundamentales en nuestro trabajo y en nuestra valoración. ¿Ok? Vamos.
Hablábamos hace rato de la deshidratación. Habían 3 tipos de deshidratación, ¿se acuerdan? Era una deshidratación isotónica, hipotónica e hipertónica. Una era una isotónica donde se perdía agua tanto de la misma manera agua y sodio. En la otra, la hipotónica, donde se perdía más sales que agua, y la hipertónica se perdía más agua que sales. ¿Se acuerdan? Bien. Vamos con lo que sigue. ¿Qué vamos a observar en un paciente que tenga deshidratación isotónica? Hipotensión, taquicardia, sequedad de la piel y las mucosas, pérdida de la turgencia cutánea, oliguria, náuseas, vómitos, shock hipovolémico. Bien, ahora, ¿quién me puede leer la parte de las causas? Así avanzamos. Yo. A ver. Pérdidas gastrointestinales, pérdidas renales. ¿Cuál era ese IRC? Insuficiencia renal crónica. Ah, bien. Esa enfermedad quística del riñón, insuficiencia suprarrenal crónica, diuréticos o pérdidas cutáneas, sudor y quemaduras. Bien, ¿se dieron cuenta que agarra toda la parte de los riñones? Todo lo que es pérdidas renales en sí, ya sea esta la insuficiencia renal crónica, como hablaba la compañera. Las pérdidas cutáneas, ya sea este el sudor o la quemadura, ya es todas las pérdidas insensibles. Las pérdidas gastrointestinales, ¿a qué nos referimos? Hablamos hace rato de esto. Diarreas. Las diarreas. Bien. ¿Qué es lo que pide el médico en este caso? Y en general, en gran parte de los casos. Pide ionograma en sangre, ionograma en orina en algunos casos. El ionograma en orina, el ionograma hace referencia al sodio, ¿no? La urea, que hace referencia a qué, a ver, ¿quién me puede decir? Cuando piden en el laboratorio urea y creatinina. Eso, profe, sería lo que se elimina tras lo que es la orina, ¿que no? Los desechos. Claro, dentro de la orina. Se puede decir que dentro de la orina, también dentro de lo que es el laboratorio en sangre, ¿no? Dice, ionograma en sangre y urea y creatinina también se hace en sangre, y eso lo hacen, eso pide, uno, el sodio en sangre, y la función renal te mide la urea y la creatinina. El ionograma en orina es cuando te piden orina completa y hacen el estudio dentro de lo que es la orina para ver si están perdiendo líquido, si están perdiendo sodio por orina. Bien, así como en algunos casos también se solicita el glucosado en orina si pierden azúcar, o sea, se le baja el azúcar, también pierden por orina porque no hay una mayor retención. Bien, Potasio también. también se hace. Sí. Bien, bien, eso también se va a pedir, se pide. En algunos casos, cuando vienen los pacientes con deshidratación, los médicos hacen un pedido de laboratorio bastante complejo, en este caso todo lo que sea la función renal, función hepática, función el ionograma, el potasio también, la glucemia. Bueno, se pide todos esos valores para verificar cuál está alterado. Y en la orina van a pedir de seguro, en primero piden el sedimento urinario. Si no pueden hacer subir el potasio, piden también lo que es dentro de la orina, una segunda muestra, pero ya esta vez específicamente para ver si pierde orina, si pierde sodio y o potasio por orina. Bien, en este caso si perdería potasio, quiere decir, o sodio, quiere decir que los túbulos distales y proximales del nefrón no están absorbiendo esa orina y está pasando de largo y se lo está tomando como desecho. Bien.
Continuemos con el que sigue. Vayan acordándose de cada una de las diferencias, ¿no? Esta es la isotónica. La deshidratación hipotónica, ahí dice, se pierde mayor cantidad de sales que de agua. ¿Bien? ¿Quién me puede leer el cuadro clínico? Uno me lee el cuadro clínico, el otro las causas, y yo veo la parte del laboratorio. Bien, el cuadro clínico Sí, sed significativa, aumentada a medida que incrementa la deshidratación, sequedad de la piel y mucosas, estupor, irritabilidad, rigidez de la nuca e hipertonía, y no hay pliegue cutáneo, oliguria, hipotensión o shock. bien. Vieron que hay algunos signos y síntomas que son casi compatibles al anterior. Acá ahora se agrega lo que es el estupor, la irritabilidad, la hipotensión o el shock y la oliguria, que es el nombre específico de la disminución de la orina. ¿Bien? A ver, ¿quién continúa con el tema de las causas? ¿No? Bien. Estado séptico con fiebre mantenida y mala reposición de agua, diabetes insípida, pacientes con edema cerebral, administración exagerada de solución salina hipertónica, diarrea acuosa y diuresis osmótica. Bien. Ahora ya vamos a los específicos, vamos con algo bien concreto, ya sea estados sépticos, o sea, shock séptico, con fiebre. ¿En algún momento le tocó a tener algún paciente que tenga 39, 40 de temperatura y no lo pueden bajar con nada? ¿Sí o no? En estos casos nosotros lo que hacemos también es lo que hacen es medio físico, hacer los baños completos, tratar de que es una fiebre dañina, sí, maligna. Las diabetes insípidas son aquellas producidas por los mecanismos de regulación. Los pacientes con edema cerebral ya han hablado en el tema anterior, en el módulo anterior. La administración exagerada de solución salina hipertónica. ¿Cuál es la solución salina hipertónica que ustedes conocen? ¿Se acuerdan o no? Pueden ser las soluciones fisiológicas al 10, 20, 30%. Sí. Bien. Tenemos que empezar a ver ese tema porque también hay que ver, en caso de los pacientes que ingresan con deshidratación, qué tipo de solución le vamos a tener que poner. ¿Ok? Ya vamos a hablar de eso también. Bien, hablamos de las diarreas acuosas, que en este caso los pacientes con salmonela son los que tienen estos tipos de diarreas. ¿Lo vieron o no? ¿Tuvieron o no tuvieron la oportunidad de tener pacientes con salmonela? No, Los pacientes con salmonela tienen una diarrea bastante acuosa, muy, muy acuosa y abundante. Y con muchísimas deposiciones. Y aparte que uno le da el antibiótico, también produce eso, pero bueno, eso va a ir disminuyendo conforme va pasando el día y se le incrementa el goteo al paciente. Bien, para que vayan viendo y valorando cuando en el caso de que tengan que cuidar a un paciente que tenga una salmonela. Bien, en el laboratorio lo que se va a observar es que el sodio está aumentado, el cloro está aumentado, el potasio está disminuido, el calcio está disminuido y
y en la gasometría tienen una acidosis metabólica, densidad urinaria aumentada. En el tema de la gasometría, ¿ustedes tuvieron la oportunidad o han conocido o saben o han interpretado en algún momento alguna gasometría en sangre? Bien, las gasometrías en sangre van a empezar primero desde apenas ingresa el paciente, se le hace la gasometría para verificar cuál es el estado ácido base del paciente. Este tipo de estudio lo hace el médico, hace una gasometría arterial que va con una jeringa heparinizada. Va al estudio, se lo trae y tiene valores, por ejemplo, el pH, la PCO2, la presión parcial de dióxido de carbono, el bicarbonato, y bueno, en relación a lo que es el bicarbonato y a la PCO2, vamos a ver primero viendo el pH, si es acidótico o es alcalino, o tiene una acidosis o una alcalosis. Luego buscamos cuál está fallando, si es el pulmón o el riñón, en este caso si es el pulmón, la PCO2, o el riñón, el bicarbonato. Y de acuerdo a eso vamos a ver el rango de si es metabólico o si es respiratorio en este caso. Nos dice que es una acidosis metabólica, o sea que el pH está disminuido, y el metabólico te hace referencia a que el riñón está funcionando mal. Lo que no nos dice acá, si está compensado o no está compensado, quiere decir que si el pulmón se dio cuenta de que el riñón está trabajando mal. Bien, eso lo podemos aprender después conforme va pasando el tiempo, no hay problema, pero es grato de saberlo. La densidad de la orina, densidad urinaria es aumentada, o sea, se ve más concentrada la orina. Hola. ¿Ok? ¿Sí? ¿Preguntaron algo? Vamos a la deshidratación hipertónica. Se pierde mayor cantidad de agua que de sales. El sodio sérico es mayor a 150 miliequivalentes litro. Bien, ahora, ¿quién me va a leer el cuadro clínico y quién las causas, por favor? El cuadro clínico, sed significativa, aumentada a medida que incrementa la deshidratación, sequedad de la piel y mucosas, estupor, irritabilidad, rigidez, nuca e hipertonía, no hay pliegue cutáneo, oliguria, hipotensión o shock. Bien, las causas son similares a las anteriores, a la anterior que es de la hipotónica, y también el estudio es casi similar también. Solo que en este caso de mi cuadro clínico vemos que hacen mayor hincapié a la parte neurológica. Bien, que eso lo vamos a ver en un ratito más porque ya vamos a llegar al tema de los casos. Bien, acá es donde quiero que empecemos a ver, ¿ok? Vamos a ver el tema de los casos y de acuerdo a eso vamos a ir debatiendo qué es lo que ustedes creen que podemos ir haciendo. Bien, les leo y ustedes van a ir conmigo, van a razonar conmigo. Paciente NN masculino de aproximadamente 29 años de edad, derivado del interior a horas 16:30 por una alteración del sensorio. Parámetros vitales: una leve hipotensión con febrícula, desorientado. El personal de traslado nos informa que el paciente fue encontrado en un descampado a la intemperie, con exposición al sol. No se pudo recabar datos, el paciente no colabora. El paciente fue encontrado a horas 16, con una pulsera de un local bailable cercano. No se observa ni se palpa lesiones cefálicas. Al examen se observa sequedad de boca, rostro levemente colorado y caliente, responde al estímulo doloroso. Bien, el personal de traslado que va lo observa de esa manera. Bien, dice levemente
con una leve hipotensión y una febrícula. ¿A qué denominamos febrícula? A la temperatura de 37,5. 37,1 creo a 38, ¿puede ser? A ver, ¿quién dice más? 17,5 a 38. De 37,5 a 38, de 37 a 38 aproximadamente. Bien, una leve febrícula. Bien, e hipotenso. Hipotenso se podría decir menores a... El rango de normalidad es de 120 a 80 milímetros de mercurio. Una leve hipotensión, ¿a cuánto dirían ustedes aproximadamente? 110, 60. De 100 para abajo. 11,7. De 170. 11 a De 9 7 para abajo. aproximadamente. Sí, de 11 para abajo. Bien. O sea que el paciente tiene los parámetros vitales moderadamente estables. ¿Qué nos llama la atención de este tipo de este paciente? La confusión. Uno, confusión, puede ser. ¿Qué Sequedad más? de la boca. La sequedad de la boca. Bueno, al tener una confusión no colabora el paciente. Ujú. ¿No les parece el tiempo de exposición? Sí, El boliche, ¿a se qué hora puede termina tomar. aproximadamente? Sí, Tiempo 5 o 6 de la mañana. 5 y Y lo han 6 de la encontrado a las mañana. 4 de la tarde. Claro, 6 de la mañana y lo encontraron a las 4 de la tarde. ¿Cuántas Y horas de a exposición la al tarde sol? hace mucho calor. 8 horas expuesto al sol. Y encima no se levantó porque seguía dormido. Bien. Se sospecha, dice que no se observa ni se palpa lesiones cefálicas. Hizo bien el personal. Hipertensión que también se presenta cuando están También, deshidratados los pacientes. claro, esa es una de las sintomatologías, la hipotensión. Pero lo primero que verificó el personal es si hay alguna lesión en la parte cefálica, o sea, en la cabeza, que haga que el paciente esté desmayado. Bien. Si no encontró ninguna lesión, o sea, un golpe en la cabeza, algo que diga que se ha desmayado, se sospecha que haya sido por la Interrumpido intoxicación la etílica. clase. Ujú. Bien, ¿se me escucha bien, que no? Sí. Bien, Sí, sí se escucha. entonces, lo que trató de hacer el personal es verificar, 5 de la primero y mañana. principal, que la lesión, Claro. que el paciente, la alteración del sensorio no haya sido por un golpe en la cabeza. Bien, no tiene el golpe en la cabeza, pero se observa sequedad en la 11. boca, quiere decir que el paciente está cursando un grado de deshidratación. ¿Ustedes lo tomarían como un grado 1, grado 2 o grado 3? Y grado 2 podría ser. De 2 a 3. De 2 a 3. Sí. De 2 a 3. Bien. Vamos al siguiente caso. Lo que sí, pasa perdón. es que tirando para 3, porque el lado 3 decía es el que tenía confusión. No sé, o sea, más Claro. que 3 quedó. Más 3 quedó, pero ahí también tenemos que tener en cuenta la intoxicación etílica. También provoca pérdida de líquido. Ah, bien. Claro. Si vos descartás, si es un paciente que no tiene un aliento etílico, ahí ya es otra cosa. Si Claro, vos la bien, desorientación podría ahí, ser porque está ebrio, ¿que no? claro, Ujú. bien, ahí vamos a ir razonando las cosas y de acuerdo a eso ya vamos a ir haciendo los tratamientos, ¿ok? El segundo caso, personal del centro de salud se dirige al domicilio de JP de 83 años por ausentarse a su control de presión arterial semanal. El familiar manifestó que regresarían de viaje hace 3 días.
O sea que el señor se fue de viaje con su familia y tendría que haber llegado hace 3 días. Al momento del ingreso se observan que el paciente está desorientado, con ropa de cama manchada por materia fecal, hipotenso, taquicárdico, con la lengua seca y los ojos hundidos. Al momento del ingreso, los familiares no se encontraban, se ausentaron por acompañar a otro familiar a su domicilio, que era en otra ciudad. Quedó al cuidado de un vecino. El paciente tiene antecedentes cardiológicos, dificultad para movilizarse y con una diabetes nerviosa. Bien, ¿ustedes en qué grado lo pondrían al paciente? Un grado 3. Grado 3. Es un paciente grado 3. Bien. Ahora, vamos. Los enfermeros que llegaron ahí lo vieron, lo atendieron, dijeron, no, este es un paciente de criterio, hay que llevarlo a internar o hay que llevarlo en código rojo en emergencia, sí o sí. Bien. ¿Qué le hacemos o qué le tendrían que hacer al paciente en este caso? Primeramente, Tiene control de signos vitales. control de signos vitales. Bien. Dice que es un paciente que es cardiológico, o sea, tiene que tener alguna medicación. Un Bien. electrocardiograma. Un electrocardiograma. Acceso Ahora, venoso. el acceso venoso periférico. Bien. Está confundido. Oxígeno también. Oxígeno, amplio calibre, el acceso venoso. Ahora, si el paciente no tiene antecedentes cardiológicos, ¿le harían un electrocardiograma? Sí, igual. Sí, igual. ¿Por qué? Depende, yo digo, de los signos vitales también, que no, o sea, de Puede la ser. Está A ver, taquicárdico. puede ser también. Están dejando pasar una cosa por alto. La edad del paciente. ¿Ah? La glucemia. Hay que ver la edad del paciente. La edad del paciente, Tener en 83 cuenta años. la edad del Bien. paciente. Ahora, en el anterior caso, el muchacho tenía 29 años y no tenía antecedentes cardiológicos. ¿Le hubieran hecho un electrocardiograma, sí o no? Sí, ¿Por qué le hubieran hecho el electrocardiograma? A ver. porque tienes problemas cardiológicos para ver ahí cómo En el está. caso del señor de 83 años, sí. Y en el de 29 años, Toda la exposición que tuvo y porque está deshidratado y por ahí tienen, le agarra taquicardia, una complicación en el corazón. una complicación. Bien. ¿Saben por qué cuando el paciente llega al hospital y el médico le pide el laboratorio acá, por ejemplo, demora 2 horas para que te salgan el resultado, ¿ok? Sí, Ahora, piden potasio, piden sodio. El potasio lo pueden ver dentro de un electrocardiograma. O sea, ustedes van y le hacen el electrocardiograma y verifican y pueden ver la disminución de potasio o el aumento de potasio en el electrocardiograma. Si el paciente está con una deshidratación, quiere decir que tiene menos potasio. O sea que esa disminución de potasio lo van a ver en el electrocardiograma y después que le sacan sangre a las 2 horas, vamos a ver de cuánto es la pérdida de esa de potasio. Por eso mismo se hace el electrocardiograma, es para verificar si está con el potasio bajo. Puede estar deshidratado, pero sin el potasio bajo o con moderado de potasio. Pero en el electrocardiograma se va a ver si tiene disminuido o no el potasio. Por eso se le hace el electrocardiograma, para adelantarnos a los resultados del laboratorio. ¿Bien? bien. Entonces, a todo paciente deshidratado, Rápido. Entonces, a todo paciente que ingresa deshidratado, se le va a hacer un electrocardiograma para verificar si tiene
una disminución de potasio. ¿Ok? Ahora, la disminución de potasio, y eso lo van a ver, ¿se acuerdan en el módulo 1 que hablamos sobre el segmento ST del infarto agudo de miocardio? En este caso es infra, es para abajo. Ya lo vamos a ver dentro de un ratito. Ahora, el potasio hemos hablado de eso. Ahora, del sodio. ¿Cómo ustedes se van a dar cuenta que tiene una disminución del sodio en el paciente? Pregunta, ¿no? Esas alteraciones lo van a ver en todo lo que es el medio interno. La disminución del sodio se va a ver con la confusión. El paciente está desorientado, está perdido, tiene una confusión mental. Eso es signo de la disminución del sodio. Bien, en algunos casos se llega hasta desmayarse porque el sodio está bajo. Este paciente, dentro de lo que es el relato, dice que el paciente está desorientado. Bien, ahora vamos a recabar los datos. Lo más importante de los tres tipos de deshidratación vimos que es el potasio y el sodio, ¿o no? Sí. El potasio va a disminuirse por la pérdida de líquido y el sodio también. Y cada uno tiene su sintomatología. El sodio va a afectar la parte neurológica del paciente, que va a estar desorientado, va a estar confuso y en algunos casos llega a desmayarse. El potasio, la disminución de potasio, ¿cómo la van a ver ustedes? Aparte de verlo en el electrocardiograma. ¿Se acuerdan o no? Dice que el potasio también afecta lo que es la parte muscular, ¿puede ser? Bien, lo ven como calambres. Ajá, calambres. Sí, calambre le agarra a los pacientes con Claro, el paciente ingresa con calambre así, le duele, cuando vos lo tocas, le duele el músculo. Bien, entonces esos son los signos y síntomas que van a ver en un paciente deshidratado. Lo más fuerte, lo más redundante que vamos a buscar en este tipo de pacientes y lo que vamos a observar son esos dos aspectos, tanto el sodio como el potasio. El sodio me afecta la parte neurológica y el potasio me afecta la parte muscular. Bien. Aparte que el paciente tiene una dificultad para movilizarse con mucha más razón. Bien, ¿se entendió un poquito lo que hicimos con esto de razonar la situación que tenemos con el paciente? Sí, está buenísimo. Ahora, vamos con lo que decíamos al acceso venoso. Decíamos acceso venoso con uno de mayor calibre. Bien. Bien, dice un acceso venoso de mayor calibre, decían ustedes. Bien, ahora, hay una disminución y una vasoconstricción porque se está deshidratando todo el cuerpo. ¿El acceso venoso va a ser fácil o difícil? Difícil. Difícil. El acceso venoso generalmente en una persona mayor es difícil, es complicado. No se puede tener una buena vena. En un joven quizás sí. Peor. Peor. ¿Por qué? Porque la vena es muy frágil. Ahora, ya estamos con esto. Bien, ahí estamos. Todo lo que hablamos lo estamos viendo acá, ¿ve? Valoración del paciente, la anamnesis, el electrocardiograma, el laboratorio, hay que verlo, la venopunción y la hidratación que estamos hablando ahora. En el tema vieron que acá está el electrocardiograma.
¿Están viendo? Sí, En rojo Sí. es el normal. Y en azul es la depresión leve para una hipopotasemia, o sea, el potasio bajo. Y acá tenemos una hiperpotasemia. ¿Hay diferencias o no? Son leves, pero esto lo podemos hacer en todo paciente que ingresa deshidratado, lo hacemos y se lo damos al médico para que el médico encuentre esa leve fluctuancia, esa leve fluctuación dentro del electrocardiograma para que pueda decir le pongamos potasio o no le pongamos potasio al plancito. ¿Ok? Los signos vitales, la hidratación. Ahora sí vamos al meollo del asunto. Paciente con acceso venoso dificultoso. Lo canalizamos. Pónganle, le ponemos un 20. Logramos ponerle un 20. Tenemos el muchacho de 29 años y tenemos el señor de 83 años. Uno que tiene antecedentes cardíacos y otro que no. ¿Ok? Al señor de 83 años le vamos a pasar líquido, pero no le vamos a pasar en abundancia, le vamos a pasar lento, a goteo muy lento. Uno, por las venas que tiene y dos, por los antecedentes cardiológicos que tiene. Al muchacho de 29 años, pongámosle que está en grado 3, le podemos poner en la boca 20 y pasar una considerable cantidad de fluido. Ahora, en alguna bibliografía dicen que pasarle solución fisiológica. Pero en los últimos estudios, en las últimas bibliografías, sé que es mejor pasarle el Ringer. Sí. Es mejor pasarle el Ringer para iniciar el tratamiento para la recomposición del balance hídrico. ¿Bien? Tengan en cuenta siempre eso. Hacen la venopunción y si el paciente es un señor ya mayor con antecedentes, le pasan moderado. Si es un paciente que ya no tiene antecedentes, es mayor de edad, le pasan un poquito como a 21 o 25 gotas por minuto, para que vaya reponiéndose y para que las venas empiecen a hidratar, para que después se le pueda poner un mayor calibre. ¿Ok? Bien. En tema de balance hídrico hay que ver el tema de ver qué cantidad de líquido se puso y siempre ir anotando para, de acuerdo a eso, ver desde el momento que fue ingresado, lo fueron infundiendo con líquido, con fluidos, hasta ahora, hasta el momento que ingresa al servicio o pase guardia dentro de 24 horas, cuánto líquido se lo pasó. De acuerdo a eso se va a ir haciendo los estudios de laboratorio pertinentes para verificar, para hacer el control, como quien diría. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bien. Vamos a lo básico, ¿vieron? Vamos a lo básico, vamos a lo sencillo, vamos a ver lo que podemos hacer nosotros y de acuerdo a lo que nosotros podemos manejar. El paciente tiene que estar monitorizado, ¿por qué? Porque ya sabemos que la parte de una deshidratación también afecta a la parte cardiológica y hay que empezar a que empiece a recuperar eso también. ¿Ok? Bien. Ahora, este es un caso. Escuchen, paciente de 23 años de edad ingresa trasladado en auto particular solicitando una silla para poder ser trasladado y atendido. Manifiesta no poder movilizar el cuerpo, dolor intenso en los músculos. Nunca se internó. Antecedentes, no tiene ninguna patología o enfermedad. Es deportista, inició hace poco un deporte de alto impacto. ¿A qué se denomina? ¿Por qué les pongo este caso? ¿Puede llegar a pasar esto? Esto no es como una deshidratación, sino los efectos secundarios que puede llegar a tener por eso de la... No entra dentro de lo que es deshidratación, pero los efectos que tiene esta enfermedad son propios de la deshidratación. Por eso lo tomamos como
parte de la deshidratación. Ya van a escuchar bien, vamos a ver bien por qué hablamos de esto. ¿Han escuchado de la rhabdomiólisis? ¿Chicos? No. ¿No? Bien. Esta es una enfermedad que está surgiendo bastante hoy en día dentro de los jóvenes en muy buen estado físico. La rhabdo viene del griego que significa estriado, mio, músculo y lisis, destrucción. O sea, es la destrucción del músculo estriado, así a grandes rasgos. Ahora, conocemos los tipos de músculos, un músculo liso, un músculo cardíaco, un músculo estriado o un músculo esquelético, dónde se encuentran cada uno. Sabemos esa parte, la parte de anatomía. Bien, nosotros vamos a hacer hincapié a los músculos estriados en la parte del músculo esquelético, o sea, de los miembros superiores e inferiores. ¿Ok? La clasificación. Esto puede ocurrir por una lesión física, ya sea quemaduras, un electrocardiograma, también la miotoxicidad factorial, ya sea por la anfetamina, por la cocaína, un agotamiento energético, ya sea por convulsiones, ya sea por exceso de ejercicio físico, o una miotoxicidad directa por infecciones generalizadas. ¿Ok? Bien. Ya teniendo todo esto, vamos a hablar de rhabdomiólisis, pero por el ejercicio. ¿A qué se refiere esto? La rhabdomiólisis por ejercicio son aquellas personas que hacen el ejercicio, un ejercicio exhaustivo, exagerado, a tal punto que pueden estar todo el día haciendo ejercicio. Por más líquido que tomen, el cuerpo se deshidrata por dentro y se destruye solo. Se da en caso de personas que inician haciendo una actividad física sin tener preparación previa. También se produce, no sé si han escuchado hablar del CrossFit, de esos deportes extremos que hacen exceso de musculación. ¿Han escuchado hablar de esos? No. Buenas. Bueno, son deportes extremos. Se dedican solo a hacer ejercicio, pero hasta agotarse, hasta fatigarse. Bien, estos llegan a romperse los músculos que por dentro se arman como coagulitos, por así decirlo, que se absorben dentro del torrente sanguíneo y empiezan a lastimar. Ahora, signos y síntomas de este tipo de pacientes cuando ingresan. Dolores musculares intensos, muy intensos, no pueden movilizar los miembros superiores ni inferiores, no pueden caminar, llegan así como una hipopotasemia. Bien, vos le pedís que hagan la orina para juntar y te entregan una orina negra casi, bien amarronada. Los ves colorados, le tocas la piel, están sensibles, está tirante, está todo seco, por así decirlo. Este tipo de pacientes son complicados en el sentido de que si llegan a tener un grado muy grande de destrucción de los músculos, afectan la parte renal, lo hacen trabajar en exceso al riñón. Al hacer trabajar en exceso al riñón, se colapsa el riñón. Y este tipo de pacientes en menos de 3 días llegan a tener una falla renal. Y son candidatos a diálisis. ¿Me entienden o no? Es por eso que este tipo de pacientes tienen que ser vistos con ojo
clínico, vos lo ves joven, con toda la energía, pero no puede caminar y te entrega ese tipo de orina, muchacho, usted va a quedar internado. Bien. Se busca un buen acceso venoso. Este sí lo van a encontrar una buena vena. Bien, van a encontrar una buena vena, van a empezar a alargar fisio o rinja, dependiendo de la indicación médica. Y en algunos casos le llegan a indicar sondaje vesical. ¿Saben por qué? Para evitar que el paciente, como dice ahí abajo, cuidados especiales, el paciente tiene que realizar menores. Está por más de 24 horas quieto. No se puede mover, no tiene que moverse. Si tiene que hacer la pis, papagayo o chata en el caso de las mujeres. Y en algunos casos, por eso se indica también el sondaje vesical. ¿Por qué? Porque le pasan líquido para que el riñón empiece a funcionar, empiece a trabajar, y le pasan abundante líquido durante las 24 horas, le van a pasar abundante líquido. Y el paciente, pónganle que dice, me quiero ir al baño, y ustedes lo levantan, lo hacen caminar, ese líquido que pasaron no le sirvió de nada, porque él está haciendo esa actividad física. Él no tiene que moverse, no tiene que movilizarse, no tiene que hacer nada. ¿Por qué? Por cada movimiento que él hace, consume mayor cantidad de sodio, se consume mayor cantidad de sodio y empieza a destruir más el músculo. O sea que este paciente tiene que estar quieto y postrado por 24 horas después que se le haga otro estudio más el laboratorio de control para verificar que no haya, como quien dice, haya ha empezado a funcionar de manera normal el riñón. A este paciente también se le va a hacer un electrocardiograma para verificar hasta qué punto es la disminución de la hipopotasemia, porque vieron que tiene todos los signos también de como si tuviera el calambre, que no puede movilizarse, que no puede caminar. Es por eso mismo que se coloca, que se hace el control del potasio y del sodio, y bueno, en este caso de la CPK, que es una hormona que verifica que este paciente está con el riñón dañado. ¿Ok? ¿Se me entendió un poquito lo que es o no? Sí, Sí. Bien. Cuando ven un paciente o una persona que ingresa en ese estado y haciendo la anamnesis, nunca estuvo internado, nunca, no tiene nada de nada, ténganlo por seguro que este paciente lo van a tener que tener internado y comunicarle, y es muy tedioso en el sentido de que una persona que hace actividad física durante todo el día, o póngale, está muy activo, de pedirle que se quede 24 horas quieto, va a ser medio imposible, ¿o no? Pero bueno, hay que comunicarle y hay que decirle bien cuáles son los riesgos que puede llegar a tener. Ahora, muchas personas que tienen o hacen actividad física o hacen deportes, de seguro les llegó a pasar también, y de seguro que tienen algún conocido que es, póngale, mire, un muchacho que está en el secundario, que siempre fue al secundario, y le dice a su padre que vaya y si quiere su platita que lo consiga. Y consigue para ir a losear una casa. Las losas son muy pesadas de hacer, ¿o no? Los albañiles se cansan, se agotan, y se imaginan un joven que vaya a losear, cosa que nunca hizo esa actividad física, y que lo haga de golpe, y encima que no tienen momento de descanso, este paciente, este muchacho va a tener un inicio de rhabdomiólisis. Hasta cierto punto, hasta ese punto vamos a encontrar esas cosas. Es leve lo que tiene, pero si él se hidrata, se pone mucho líquido, puede recuperar tranquilamente. Pero hay chicos que no lo llegan a recuperar. Bien.
¿Alguna duda? Chicos. No, yo por mi parte no. Yo una consulta con el tema del tratamiento. Bien. Si es una deshidratación de grado 1 y 2, ¿el tratamiento es con sales de rehidratación oral? En el 1 sí, con sales de rehidratación oral se recomienda en algunos casos, y en el 2 con suerito. Ah, bien. Suerito y bueno, verificar los antecedentes del paciente, si tiene antecedentes, si no tiene antecedentes, con suerito se recupera y 24 horas en observación generalmente. Ah, y en el adulto con antecedentes dijo que era recomendable el Ringer, que no, la solución de Ringer. Sí, en algunos casos el Ringer, eso va a depender del médico también. Y si no Pero tiene vos tenés preparado antecedentes, siempre a mano Ringer y fisiológico. sería Y si fisiológico. tiene antecedente cardiológico o algún tipo de antecedente, y dependiendo de la edad, va a ir a un goteo mínimo para no sobrehidratarlo y disminuir el gasto cardíaco, que eso ya es otra cosa que en vez de venir por una cosa se va por dos. ¿Y qué tipo de solución le ponen? Le están poniendo generalmente fisiológico, en algunos casos. Yo vi que hay ¿Al uno de los médicos que 9%? está poniendo Ringer, al 9%. Ah, bien. Bueno, esa era mi duda. Bien. ¿Alguna otra duda? Profe, causa a nivel 2 decía quemaduras. Eh, 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 Sí. ¿Quemadura de qué? O sea, de la piel, o sea, Quemaduras ya sea sequedad, sería así, o quemadura de... quemadura a nivel general. Podés hacerle, a ver, la quemadura por fricción te produce también. ¿Por qué? Porque hay una lesión en la piel. La quemadura a la que nos referimos más generalmente es a la quemadura, ya sea por electricidad o también ya sea por medio físico, por el fuego en sí. Bien, que eso hace que se produzca esto de la lesión en el paciente y bueno, se empieza a deshidratar. En el gran quemado lo que van a ver es eso, cuando el paciente ingresa por gran quemado, por quemaduras a nivel de todo el cuerpo, la deshidratación no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Se empieza a deshidratar primero los vasos, que son los que tenemos que empezar a hidratar nosotros. Eso ya le van a explicar bien la semana que viene. Pero más es por esa parte de lo que es la parte eléctrica o también por el fuego. ¿Otra duda? Con carga de potasio, ¿Actividad? en este caso, A ver, después. cuando le hacen, Sí. cuando también se hacen o no, ¿Los qué? Las indican cargas cuando de indican potasio. las cargas de potasio. Sí, la va a hacer y eso va a depender de la indicación médica. Justamente si cuando le hacen la indicación médica, ellos realizan las carguitas y después termina la carga y vos sabés que después de 45 minutos a una hora se hace el control del potasio. Si no recupera el potasio durante las dos cargas que se realizaron, ponele que sean dos cargas, va a pedir un ionograma, un ionograma y en orina, un ionograma y un potasio en orina. O sea que te va a pedir que juntes orina por el paciente y ahí van a verificar si hay potasio y orina si hay potasio y sodio en la orina. Y si hay, lo que van a hacer en la próxima carga de potasio, le agregan sulfato de magnesio, que el sulfato de magnesio lo que es, se adhiere a las paredes de los túbulos distales del nefrón, distal y proximal del nefrón, y el sulfato de magnesio lo que hace es atraer el potasio y el sodio y hace que se peguen y se absorban. Entonces esto hace que se disminuya la salida del potasio y el sodio en orina. Muy bien, gracias. No, está bien. ¿Algo más?
Otra actividad que tenemos que hacer es pesar al paciente, ¿que no? Y después de 24 horas volver a pesarlo para ver la pérdida de peso. Puede llegar a, sí, en algunos casos estaba viviendo en una de las bibliografías que habla sobre el peso del paciente. Sí. Si tenés la posibilidad de pesarlo, bienvenido sea. Acá nosotros en el servicio en este momento no contamos con balanza ni nada, pero de seguro que sí se puede, para verificar con cuánto está y cuánto está reponiendo después. Bueno. ¿Algo más, chicos, o estamos bien? Bueno, les paso a comentar. La semana que viene va a ser sincrónica y va a ser la última clase. Estoy viendo la posibilidad que puedan entrar todos en sí. ¿Por qué? Porque también termina la clase y se va a hacer como un tipo de debate para que puedan aportar temas para el año que viene. ¿Ok? Así que están invitados para la semana que viene. Bueno. Porque se está viendo la posibilidad, bueno, estoy queriendo realizar el segundo curso, pero ya con temas que a ustedes les interesan desde la emergencia. Bien, chicos. Bien, Fue un profe, gusto. Profe, yo tengo una Eso. duda. Recuerda que Dígame. en las primeras clases había dicho que en la última posiblemente se iba a hacer en Salta. Ya no se va a hacer entonces. No. Ah, bien, bien. Bien, eso era la duda que me quedaba. No, está bien. Bueno, chicos, un gusto. Nos vemos la semana que viene. Creo que el trabajo práctico número 4 se extendió hasta este viernes. Así que el módulo 4 lo pueden presentar junto con el módulo 5 hasta este viernes. Bien, pasen la información a los demás chicos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, profe, hasta luego, Bien. gracias. Gracias, profe. La clase. Hermosa clase. Bien, gracias a ustedes. Me tenía a pegar la vez, ¿no? Viste lo que estoy en la parte de ayuda. No olvidé, yo tengo una memoria para pedir otro deseo. Ay, el poder de la fuerza, ¿no? Porque voy a usar de tu poder de la fuerza.